instituciones, tareas, colectivos, a todos nuestros hermanos insurgentes también secuestrados y secuestradas que están allá confinados en el Herón y en la cárcel Modelo, un abrazo fraternal. Y mañana nuevamente en esta marcha radial, en este combate virtual a las 12 meridiano nos estaremos encontrando, igual para todos los sectores sociales y populares en Cúcuta, zona metropolitana y poblados vecinos de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Compañeros y compañeras, ni rendición ni entrega, siempre junto al pueblo. Colombia para los trabajadores, ni un paso atrás, liberación o muerte. Lo que acaban de escuchar es la programación habitual de la emisora Antorcha Estéreo, que se oye en el estado Táchira, en Venezuela, y que algunos residentes de la zona han estado denunciando porque pertenece al grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional, ELN. También critican que el gobierno venezolano no restrinja esta señal, pero sí tome acciones contra canales de televisión colombianos. Y precisamente para hablar de este tema quiero saludar en el estado Táchira a Javier Tarazona, es el presidente del Colegio de Profesores, capítulo Táchira, quien ha hecho esta denuncia. Bienvenido a la tarde, fin de semana. Carlos Eduardo, buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia de NTN 24. Lo que ustedes acaban de escuchar no es otra cosa que la evidencia de la complicidad que tiene el gobierno venezolano con los grupos terroristas colombianos que durante años han venido cegando la vida de cientos de personas a través del sicariato, del secuestro, a través de la extorsión y a través de toda esa perversidad que estos grupos guerrilleros colombianos vienen acelerando su desarrollo, no solo en territorio colombiano, sino en territorio venezolano. Esto es una muestra que el gobierno de Venezuela es cómplice, es un gobierno que tiene bajo su resguardo a los grupos guerrilleros en territorio venezolano. Esa emisora, venimos escuchándolo en territorio venezolano, en los municipios fronterizos, pero además también en la zona metropolitana del Táchira. Tiene el conocimiento del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, tiene el conocimiento instancias de las Fuerzas Armadas venezolanas, la Gobernación del Estado Táchira. De hecho, hemos oficiado la petición de bloqueo a través de CONATEL y nos sorprende cómo, por ejemplo, la señal de NTN 24 no puede ser vista por los venezolanos, pero sí tenemos que calarnos la señal del grupo terrorista ELN en nuestras emisoras, además difundiendo mensajes adoctrinantes y mensajes que promueven la violencia como cultura, que promueven la toma de armas para acceder al poder. Señor Tarazona, ¿usted me puede confirmar que efectivamente hay bloqueos también a otros canales internacionales colombianos que se veían que estaban en las cableras venezolanas en esa zona de la frontera entre norte de Santander y Táchira? Sí, apenas hace unos días el sinvergüenza y caradura de Bielma Mora, y digo sinvergüenza y caradura de Bielma Mora porque este señor gobernador, por cierto, a través de una entrevista de este propio canal hace ya buena cantidad de tiempo, se comprometió a diligenciar ante CONATEL el bloqueo de la emisora Antorcha Estéreo perteneciente a la guerrilla colombiana. Pero no obstante, hace apenas unos 15 días comienza a iniciar las gestiones para bloquear la señal de Caracol y de RCN de las cableras venezolanas. De hecho, ya hay varias cableras en territorio venezolano que han sacado de su parrilla la transmisión de RCN y de Caracol. Esto muestra de una otra manera una evidencia más de la posibilidad que tenemos los venezolanos de acceder a la información. Es decir, tenemos violentado permanentemente el derecho a la libertad de información, a estar informados, y lo que pretende el gobierno al sacar las cableras de las cableras, la señal de estos canales de la hermana República de Colombia no es otra cosa que pretenden tapar el sol con un dedo, porque ciertamente los canales venezolanos, tanto por autocensura como por censura del gobierno, pues terminan siendo imposible la posibilidad de informar. Se hace difícil informar lo que está ocurriendo a diario en nuestro territorio. De manera que esta nueva arremetida es contra la libertad de expresión, pero también contra la libertad que tenemos todos los ciudadanos de estar informados y de conocer lo que ocurre a diario. Hablemos ahora de la programación de Antorcha Estéreo, que es esta emisora que a todas luces, según lo que hemos podido comprobar con ese fragmento que emitimos para ustedes, pues pertenece al grupo Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué tipo de mensajes dan ellos a diario a través de estas ondas?
Mira, yo debo significar lo siguiente, Carlos Eduardo. En primer lugar, que este mensaje que se transmite en la emisora Antorcha Estéreo, en el dial 96.7 FM, ha tomado mayor cobertura en la región producto de la presencia del gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela en Táchira a través del mayor Bielma Mora. Y los mensajes son indudablemente mensajes adoctrinantes, mensajes relacionados con la ideología que persigue o que tienen estos grupos irregulares colombianos, pero además que tienen similitud con quienes hoy ostentan el poder en Venezuela. Pero debo significar y señalar que estos mensajes que son transmitidos por la 96.7 desde las 12 del mediodía hasta finales de la tarde van anclados, van hilados con una revista que también reparten y entregan en las escuelas del estado Táchira, de territorio venezolano, donde nosotros hemos denunciado tiempos atrás el adoctrinamiento de niños y adolescentes a través de este grupo guerrillero colombiano, que luego terminan viendo a estos niños, a estos grupos irregulares, como la posibilidad de, digamos, salir de la crisis económica que viven y pasan a ser entonces reclutados o militantes de este grupo guerrillero. De manera que la información que se transmite es una información adoctrinante. Hemos hecho análisis de contenido de los mensajes que allí utilizan. Debo significar que utilizan mucho los sonidos, las voces de niños, de infantes, de adolescentes, para tratar de una otra manera de persuadir en la población infantil venezolana y fronteriza ese elemento de identidad y de acercamiento y de aproximación, lo que incluso hemos denominado, quienes hemos estudiado esto, el síndrome del Estocolmo, que no es otra cosa que ese enganche, ese acercamiento con el victimario, como lo es este grupo irregular, quien extorsiona, secuestra y asesina en territorio venezolano. Hay más de 30 tachirenses secuestrados por la FARC y por el ELN, grupos que están en nuestro territorio, y ni estos grupos irregulares dan respuesta, ni el gobierno venezolano da respuesta. Y todo esto porque ciertamente en territorio venezolano, y hay que afirmarlo de manera contundente, el gobierno venezolano enconcha, resguarda, permite que los grupos irregulares, guerrilla colombiana, siga operando libremente. Javier, ¿no tienes algo de miedo al hacer esta denuncia? Y no es nueva, tú lo traías a colación ahorita, que era esa denuncia que hacías de la entrega de panfletos de un órgano divulgativo del ELN que se entregaba en las escuelas de Táchira. ¿No hay miedo? Mira, indudablemente que hay temor, ¿no? De hecho, yo tuve que retirarme del Estado por un largo tiempo, producto de estas primeras denuncias que nosotros hicimos. Hemos interpuesto a diferentes instancias nacionales e internacionales esta solicitud que hemos pedido de protección a los niños y adolescentes de la zona. Y ahora lo que no podemos seguir es que por miedo silenciemos una realidad, Carlos Eduardo. Por miedo hemos silenciado por muchos años la permanencia de estos grupos irregulares que han venido asesinándonos, repito, que han venido secuestrándonos, extorsionándonos, y yo creo que es importante que nosotros levantemos la voz con contundencia. Creo que en este momento, más que miedo, hay convicción de querer definitivamente ser congruentes, porque el gobierno venezolano habla de paz, el gobierno venezolano manifiesta una lucha contra los grupos irregulares, pero por el contrario es complaciente, es silente en la ayuda que le permite a estos grupos. Mira, hay un elemento, Carlos Eduardo, que yo quisiera no perder la oportunidad, pero habrá grado de complicidad del gobierno venezolano con estos grupos guerrilleros colombianos, que en las clínicas tachirenses se han atendido a funcionarios de la guerrilla colombiana que han terminado siendo lesionados o heridos en los combates con el ejército colombiano. Han sido custodiados por las Fuerzas Armadas. Pero mira, hace unos días un avión de PDVSA fue utilizado para el traslado del comandante de la FARC para esta reunión de negociación de paz en La Habana. Esto, de una otra manera, es evidencia, es una evidencia más de que ciertamente el gobierno venezolano no solo es silente y complaciente, sino que apoya y financia a grupos guerrilleros colombianos para que estos operen libremente a través de sus actividades terroristas. Bien, es Javier Tarazona, es el presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, capítulo Táchira. Quiero agradecer que haya dedicado estos minutos a la tarde fin de semana de NTN 24. A ustedes, Carlos Eduardo, Dios les bendiga. Un placer, siempre bienvenido. Momento de revisar las opiniones que nos llegan a través de @latarde NTN 24 y @CE Sánchez M. Nuestra pregunta de hoy fue:
¿Qué busca? Allí la tienen en pantalla. ¿Qué busca el gobierno venezolano con la constante amenaza a los medios de comunicación internacionales? Que es lo que surge de esta denuncia, además, desde el estado Táchira. Revisamos las opiniones. Severín Costa nos dice lo mismo que ha conseguido con los nacionales, la autocensura. El usuario C. Merlano, desviar la atención de los problemas internos haciendo creer al pueblo que todo es culpa mediática. Tenemos ahora a Yolanda Araujo. Escribe lo siguiente, que los demás países le sigan la jarana y traten de callarlos como en Venezuela. Mateo reacciona de la siguiente manera, privarlos de que estén pendientes de la pronta corrupción que tienen planeada para este 6 de diciembre de 2015. Hay elecciones parlamentarias en Venezuela. @protoyeoyaneu comenta lo siguiente, buscar enemigos inexistentes, entablar querellas que distraigan la atención pública interna, vieja estrategia. Carlos Julio Serrano dice, desinformarlos y dividirlos para poder mantenerse. Tenemos ahora a Manuel Rodrigo Ruiz, busca protagonismo para que el pueblo lo vea como mártir, le tengan compasión y lo sigan apoyando. Tenemos ahora a Josie Díaz, dice, evitar que se sepa la triste realidad a la que ellos nos han llevado, la cual no se puede tapar. Oscar comenta lo siguiente, la mejor fórmula de un dictador es amordazar a los medios de comunicación para someter a su pueblo. Y un comentario más de Arturo Salazar, efecto pasticho, escándalos sobrepuestos unos a otros para distraer la atención de lo importante. Son los comentarios que nos llegan a través de @latarde en NTN24 y @CESánchezM a nuestra pregunta de hoy en Twitter, ¿qué busca el gobierno venezolano con la constante persecución a los medios de comunicación internacionales?